nuestro corazón para escucharle. Hermano, el micro es todo tuyo. Muchas gracias, hermana. Muy buenas noches, hermanos. Muy buenas noches, hermanas. Paz y bien. Hoy día vamos a desarrollar, o en esta hora vamos a desarrollar el último tema de este día de retiro. Hoy día, en este último tema, en el tema número 3, vamos a hablar de resiliencia. Para ello vamos a utilizar Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Versículo 10 hacia adelante. Filipenses 4, del 10 hacia adelante. Y antes de empezar, animarles, la comunidad de jóvenes Adonai de nuestro movimiento, ellos todos los primeros sábados del mes hacen un evento que se llama Jóvenes para Cristo, JPC. Y en ese espacio pensado por jóvenes, desarrollado por jóvenes, es en ese espacio en donde puedes tú seguir perseverando y encontrar una oportunidad para encontrarte con Jesús, con otros jóvenes también. Yo una vez al mes, que vienen a ser los terceros sábados del mes, a través de mi página de Facebook, Algo que Decir por Israel de Cristo, hago una charla para jóvenes, doy un tema para jóvenes, un tema de sanación. Ese espacio se llama Joven, a ti te digo, levántate. Entonces, los primeros sábados del mes está la comunidad Adonai, que hace todo un evento para jóvenes, y el tercer sábado del mes estoy yo haciendo un tema de sanación para jóvenes. Entonces, para que esta experiencia que tengas en este retiro la puedas continuar, la puedas seguir viviendo y poder compartir la fe con otras personas, te animamos entonces a que puedas perseverar acompañándonos en estos eventos, en Jóvenes para Cristo y Joven, a ti te digo, levántate. Antes de empezar esta reflexión, vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que se derrame sobre nosotros, que ilumine nuestra inteligencia, que abra nuestro corazón para que las palabras que en esta hora han de ser proclamadas sean palabras que la acojamos como palabras dirigidas y buscadas por Jesús para nosotros. Como dirá el apóstol, ¿a quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que vengas sobre nosotros, que ilumines nuestra inteligencia, para que seamos capaces de comprender la hondura y la profundidad de lo que en esta santa hora tú nos quieras decir. Te alabamos y te bendecimos por la vida de todos y de cada uno de estos jóvenes, de mis hermanos y de mis hermanas, de aquellos, Señor, que en esta noche han venido a tu encuentro, han venido buscándote, Señor, han venido con la expectativa de qué es lo que tú quieres hacer en sus vidas. Yo te pido, Dios Santo, Dios bendito, tú que conoces cuán difícil es para ellos a su edad perseverar. Te pido, Dios bendito, que toques sus vidas con una gracia especial, que cambies, Señor, su lamento en danza, que le quites la ropa de luto y los vistas de alegría, que los unjas con un aceite de felicidad, con un aceite de alegría, y que el gozo de tu presencia, Espíritu Santo, se manifieste en esta noche entre nosotros. Lo pedimos por la intercesión de la siempre bienaventurada, bendita, de la siempre gloriosa, santísima y preciosa María Inmaculada. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor esté contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora
de nuestra muerte. Amén. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Ángeles custodios, rueguen por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima. Y vamos, por favor, nuevamente a buscar Filipenses, capítulo 4, versículo 10. Filipenses, capítulo 4, versículo 10. La reflexión de esta noche se llama resiliencia. Resiliencia, Filipenses 4:10. Dice la Sagrada Escritura. Me alegré en el Señor de que ya por fin han florecido vuestros buenos sentimientos para conmigo. Ya los teníais, solo os faltaba la ocasión de manifestarlos. No lo digo movido por la necesidad, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé andar escaso y sobrado. Estoy avesado a todo y en todo, a la saciedad y al hambre, a la abundancia y a la privación. Todo lo puedo con aquel que me da fuerzas. En todo caso hicisteis bien en compartir mi tribulación. Y sabéis también vosotros, filipenses, que en el comienzo de la evangelización, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia me abrió cuenta de gastos y entradas, sino vosotros solos. Pues incluso cuando estaba yo en Tesalónica, enviasteis por 2 veces con qué atender a mi necesidad. No es que yo busque el don, sino que busco que aumenten los intereses en vuestra cuenta. Tengo cuanto necesito y me sobra. Estoy al completo después de haber recibido de Epafrodito lo que me habíais enviado, suave aroma, sacrificio que Dios acepta con agrado. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades con magnificencia conforme a su riqueza en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santifica mis labios, Señor, y concédeme la gracia de poder predicar en tu santísimo nombre. Pues bien, jóvenes, esta es la última reflexión en esta noche de este retiro prohibido rendirse. La Santísima Virgen María nos ha convocado a todos y a cada uno de nosotros de manera muy especial para que podamos escuchar sobre su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta noche, en este último tema, vamos a analizar las palabras del apóstol San Pablo, que son el sostenimiento espiritual de este prohibido rendirse. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Como lo habíamos dicho en el primer tema, tanto el primer y el segundo tema nos han preparado para entender en este momento este texto bíblico, texto que tenemos en nuestros labios para los que lo conocemos, uno de los textos que más rápido probablemente se nos ha hecho memorizar de todas las escrituras, texto que encontramos en diferentes traducciones
distintas maneras de interpretarlo. Por ejemplo, la traducción de la Jerusalén que yo tengo acá, que es del 75, traduce de la siguiente forma: todo lo puedo con aquel que me da fuerzas. La Jerusalén del año 91 dice: todo lo puedo en aquel que me conforta. La Biblia de las Américas traduce por todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia Dios habla hoy traduce a todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. Y la Biblia de lenguaje sencillo traduce: Cristo me da fuerzas para enfrentar toda clase de situaciones. Pues bien, en cada una de estas traducciones, en cada una de estas Biblias, hay algo que Dios nos quiere decir, algo que el Espíritu Santo inspiró en el corazón del apóstol San Pablo para que llegue hoy a cada uno de nosotros en el contexto en el que se encuentra nuestra vida, en la situación en la que nos encontramos como personas, en el contexto de este retiro. Hoy en día se habla mucho de un término, se habla mucho de resiliencia, pero ¿qué es? ¿Qué significa resiliencia? ¿Y qué relación tiene con este texto del apóstol San Pablo a los filipenses? De eso es lo que vamos a tratar en esta hora, en este último tema del día de hoy, preparándonos para lo que vamos a vivir, por último, el día de mañana. Vamos a hablar entonces de la resiliencia y vamos a tratar de entenderlo con el fondo, el trasfondo de este pasaje, de estas palabras del apóstol San Pablo. La resiliencia es la capacidad que tiene una persona para poder afrontar, para poder resistir y para poder superar algún hecho difícil, algún acontecimiento traumático o doloroso en su vida. Entonces, esto primero es muy importante. Es la capacidad. La persona se ve capaz de lograr algo, la capacidad que tiene una persona de afrontar, de resistir y de superar un hecho difícil, un hecho doloroso, un hecho traumático. Esto es resiliencia. La persona resiliente, a pesar de las circunstancias difíciles de su vida, escúchalo bien, es capaz de sacar un aprendizaje de todas esas situaciones y circunstancias y a partir de ahí edificar su vida. Dicho de una manera muy sencilla, consiste en aprender del dolor, en aprender del sufrimiento, en aprender de esas situaciones que son inevitables para nosotros los seres humanos. Sufrir, atravesar momentos difíciles en la vida, tener experiencias dolorosas, es una situación inevitable por la propia contingencia de nuestra vida. En algún momento nos enfermaremos, en algún momento perderemos a algún ser querido, en algún momento nos irá mal en la vida, en algún momento tendremos algún tipo de crisis, ya sea económica, ya sea sentimental. Es decir, todos en algún momento vamos a atravesar situaciones y circunstancias difíciles en la vida, y la persona resiliente es aquella persona que aprende incluso de esos momentos duros y amargos de la vida. Algo de esto habíamos enseñado en el tema del fracaso y del éxito. A veces el éxito es algo que de manera inmediata buscamos, pero cuando tomamos posesión, cuando las cosas resultan,
como lo esperábamos, de pronto el éxito no nos ayuda a construirnos. El fracaso sí. El fracaso tiene mucho que enseñarnos sobre nosotros mismos, pero sobre todo enseñarnos sobre Dios. En este tema hablamos de que no solamente vamos a atravesar situaciones de fracaso, sino que por la propia realidad y contingencia de nuestra vida, parte de la experiencia humana es el sufrimiento. Y Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nos dice a través de la carta de los Hebreos en el capítulo 2, en el versículo 18, que Él puede ayudar a los que sufren porque Él mismo atravesó y pasó la prueba del sufrimiento. Es en esos momentos de nuestra vida, en esos momentos amargos, en esos momentos dolorosos de nuestra vida, que tenemos que aprender de todo, hasta de nuestros fracasos, hasta de nuestros momentos más dramáticos. Saber aprender de la derrota y transformarla en una oportunidad de crecimiento personal, eso es resiliencia. Crecer como personas después de que hemos fracasado y nos ha ido mal en la vida, eso es resiliencia. Resiliencia es levantarse y volver a empezar. Levantarse y volver a empezar es luchar por aquello que creemos, por aquello por lo que estamos nosotros teniendo esperanza. Eso es resiliencia. Hermano, hay circunstancias en nuestra vida que van a ser dolorosas. Circunstancias en donde perderemos algún ser querido, circunstancias en donde tendremos una ruptura amorosa, circunstancias en donde atravesaremos alguna quiebra económica en algún momento, tendremos alguna enfermedad grave, circunstancias que van a llevar nuestra vida a una situación límite, a una experiencia extrema de sufrimiento. Y en esas experiencias uno se pregunta, ¿cuánto puede aguantar el ser humano? ¿Cuánto puede aguantar una persona? Y es en esas circunstancias límites de la vida que uno a veces se va a quebrar o a veces se va a fortalecer. Y eso va a depender de cómo quieras ver tú lo que te está pasando. Como una oportunidad de crecimiento o como una situación desgraciada que te está trayendo abajo. Joven, Jesús en esta hora te dice, prohibido rendirte. ¿Cuántos de los que están escuchando este tema, un poco lo que decíamos en el segundo, están desanimados? Están sin mayor motivación interior, se encuentran tristes, estancados en una rutina, después de una etapa en donde han tenido que sufrir, en donde han experimentado momentos probablemente de abandono, de incomprensión, de rechazo, de indiferencia y de desamor. Entonces, en este tiempo se nos habla mucho de resiliencia, se nos habla mucho de ser personas resilientes. Y el punto es que tiene esto que ver con lo que nos está diciendo el apóstol San Pablo, que tiene que ver todo esto con esta frase del versículo 13 de la carta a los Filipenses: todo lo puedo con aquel que me da fuerzas. Todo lo puedo con aquel que me da fuerzas. Para entender lo que está diciendo el apóstol San Pablo, hay que entender el contexto de la carta, hay que entender el contexto de vida en el que se encuentra el apóstol y hay que entender estas últimas líneas que él escribe, porque este es el epílogo de la carta. Él ha tratado ya otros temas en los capítulos anteriores y esta es la parte de su discurso de despedida
en donde él presenta un agradecimiento a la ayuda recibida por esta iglesia que se encuentra en Filipos. Y va a decir en el versículo 11 y 12, no lo digo movido por la necesidad. Atención a esto. El apóstol está atravesando un momento de necesidad y se ha visto ayudado, se ha visto socorrido por esta iglesia en Filipos, por los filipenses. Dice, no lo digo movido por la necesidad, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé andar escaso y sobrado. Estoy avesado a todo y en todo, a la saciedad y al hambre, a la abundancia y a la privación. Todo lo puedo con aquel que me da fuerzas. Todo lo puedo con aquel que me da fuerzas. El apóstol dice entonces que ha aprendido, que sabe andar y que está acostumbrado a situaciones dramáticas, a situaciones extremas, a situaciones de necesidad en su vida. Esta es una de las cartas que el apóstol San Pablo va a redactar desde la cautividad. Es decir, el apóstol San Pablo está preso, sabe que va a ser pronto ejecutado y esta es una de las cartas que él escribe en ese contexto de cautiverio, en ese contexto dramático de su vida. En la cautividad, el apóstol San Pablo, en este momento dramático de su vida, escúchalo bien, el apóstol San Pablo tiene tiempo para meditar en Jesús. Tiene tiempo para profundizar en el misterio de Cristo. Y esto es muy interesante porque son los momentos dramáticos de nuestra vida, los momentos de sufrimiento de nuestra vida, que son una oportunidad para que conozcamos más a aquel Señor bendito que nos acompañe en nuestro sufrimiento, porque dice el Salmo, cerca está el Señor de los que tienen el espíritu abatido. Y tan cerca está el Señor que cuando nosotros lloramos, dirá otro salmo, Él recoge nuestras lágrimas en su odre. Cerca está el Señor de los que sufren, de los que tienen el espíritu hundido. Hay gente que está viviendo este retiro, que está atravesando depresión, que está atravesando crisis de pánico, crisis de ansiedad. Hay algunos que se sienten no amados probablemente, no escuchados, no comprendidos, no valorados. Y probablemente es este momento dramático de tu vida una oportunidad para meditar en Jesús, una oportunidad para abrirle la puerta de nuestro corazón a Jesucristo, porque cuando en la vida todo nos va bien, como que nos olvidamos de Él. Y son en estos momentos como el del apóstol, son en estos momentos como que nos sentimos en cautiverio, como que nos sentimos que estamos atravesando un mal momento, son una oportunidad para meditar en el misterio de Jesús. Entonces, nos encontramos que el apóstol está encarcelado. Atención a esto. Si tú lees el capítulo 1 de esta carta a los filipenses y lees la introducción, él va a decir en el versículo 7 que se encuentra encarcelado, que está atravesando por un momento dramático, está en prisión. Y luego va a decir en el versículo 23, sabiendo él que ya está pronta su partida, él se cuestiona si es conveniente quedarse en este mundo o partir de una vez a la presencia de Dios. Él sabe lo que le espera, él sabe lo que le toca vivir, encarcelado y a punto de ser ejecutado. El apóstol, atención a esto, se encuentra en una mala situación. Si lo analizamos desde una mirada humana,
este es el peor momento de su vida. Este es el momento más dramático de su vida. El apóstol está en una mala situación, atravesando hambre, sintiéndose probablemente solo, y es en este momento dramático de su vida que él piensa en Jesús, piensa en el Señor. Y atención, es en este contexto de su vida que el apóstol dice: he aprendido a contentarme. He aprendido a contentarme con todo. Y esto es muy interesante. Una cosa, hermanos, es ser conformistas y otra cosa es aprender a contentarse. El conformista es aquella persona que no lucha por más. Es aquella persona que simplemente se acomoda a una vida medianamente feliz, a una vida que finalmente no le satisface del todo. Ese es el conformista, el que no lucha, el que no pelea, el que no se esfuerza, el que hace el mínimo esfuerzo y haciendo el mínimo esfuerzo espera lograr grandes cosas. El conformista es una persona mediocre. San Pablo aquí nos habla no de conformismo, sino de aprender a contentarnos, aprender a estar alegres en medio de todo lo que nos toca vivir. Por eso, aprender a vivir contentos con lo que hemos logrado, así sea poco o así sea mucho. Aprender a vivir contentos con nosotros mismos, aprender a vivir contentos con lo que hemos alcanzado en la vida, nos ayuda a ser agradecidos. A veces tenemos la mirada puesta en los demás, en lo que otros necesitan, o lo que otros tienen y que probablemente nosotros también quisiéramos. Yo conocí en mi barrio a un amigo que cada vez que alguien terminaba con su enamorada, él terminaba estando con ella. Era terrible. Este pata siempre buscaba consolar a las ex enamoradas y terminaba enganchándose con ellas. Y hay personas así que envidian la suerte de los demás, envidian la pareja, envidian lo que están estudiando, envidian hasta los padres. Yo de pequeño, mis padres de pronto no tenían la solvencia económica que luego llegaron a tener. Y yo tenía un amigo, mi amigo Alexis, que sus papás le compraron la mejor bicicleta del barrio y todos lo envidiábamos, todos queríamos esa mejor bicicleta. Yo lo que solía hacer era juntar sol por sol cada propinita que recibía para poder comprarme un juguete y miraba con envidia a mi amigo Alexis por su bicicleta. A veces esta es la razón por la que muchos somos infelices, porque envidiamos la suerte de los demás, envidiamos los logros de los demás, envidiamos los que los demás tienen y no nos ponemos a pensar que a lo mejor Dios quiere que alcancemos mucho más, que tengamos mucho más de lo que otros pueden haber alcanzado en su vida. Pero el problema es que no sabemos andar contentos con lo que tenemos. Quien es fiel en lo poco, se le confiará mucho más. Luego el apóstol va a decir: sé andar escaso y sobrado en todo. Sé andar escaso y sobrado en todo. Quien no ha experimentado la pobreza, quien no ha experimentado la necesidad, no sabrá forjarse en la vida. Hay personas que han tenido la dicha de tener un padre o una madre que económicamente les pague una carrera, que económicamente les dé todo lo que necesitan para salir adelante. Yo hago ese esfuerzo para darle eso a mi hijo, para darle eso a mi hija. Sin embargo, yo he aprendido mucho de la necesidad extrema. Nosotros, en mi familia, venimos de un lugar en Barranco, en Lima, que era muy pobre. El lugar donde vivíamos tenía solamente dos ambientes, y dos ambientes en donde uno dormíamos y en donde otro se cocinaba y estaba el baño. Todos dormíamos en un solo espacio, los cuatro hermanos, junto con papá y mamá,
dormíamos en camarotes, porque éramos gente pobre, gente que no tenía recursos para salir adelante. Y de pronto, estas experiencias de pobreza, estas experiencias de necesidad, estas experiencias marcaron mucho en mi vida. Yo aprendí desde temprana edad lo que es el valor del ahorro. Comencé a juntar sol por sol cuando me tenía que comprar un juguetito. Iba a la reunión de un tío, a la reunión de una tía y aprendí a valorar esa propinita que me daban. Y mientras mis amigos se compraban el chupete, se compraban el helado, yo lo ahorraba para poder comprarme ese juguete que tenía. Desde temprana edad he tenido, por la experiencia de la necesidad, he tenido ese aprendizaje. Otra cosa que me enseñó la necesidad, mi padre fue un hombre que, si bien tuvimos una mala relación, que luego en Cristo nos pudimos reconciliar, fue un hombre que no solamente tuvo defectos, sino que tuvo muchas cosas positivas. Mi papá tenía doble trabajo para mantenernos a todos. Trabajaba en las madrugadas como músico y en las mañanas se iba al Poder Judicial en el centro de Lima a escribir a través de una máquina los expedientes o los escritos que se iban a presentar. Mi papá, cuando se rompió la pierna, se iba caminando hasta el centro de Lima con muletas para trabajar de esa forma y con eso traer un pan al hogar. Entonces, esas experiencias de mi padre, yo las valoré mucho. El valor del esfuerzo, el valor del sacrificio. Mi padre fue un hombre que no estudió en la universidad, pero llegó a leer mucho, le gustaba mucho la lectura y se volvió autodidacta. Y él entendía que para salir de la situación de pobreza en la que nos encontrábamos como familia, había que luchar, había que esforzarse y había que tener conocimientos. Mi padre no pisó ninguna universidad, creo que acabó mal el colegio, y mi padre logró poner un estudio jurídico. Mi padre llegó a luchar tanto y tuvo 5 empresas y llegó a prosperar materialmente. Algo que yo le he admirado a mi padre es que la biblioteca de mi padre era como 5 veces el tamaño de la mía. Mi padre leía bastante y pasaba muchas noches leyendo, estudiando, aprendiendo, sabía de muchos temas porque era dado a la lectura. Entonces, esta experiencia de pobreza en mi hogar, esa experiencia a mí me ayudó muchísimo a entender que tenía que esforzarme por lo que quería, al punto que a la edad ya de los 26 años, 27 años de edad, yo me terminé retirando de mi casa para hacer mi vida. Y aprendí el valor de lo que es juntar sol por sol, lo que es saber pagar tu luz, pagar tu agua, pagarte un cuarto y trabajar para sacarte adelante. A veces a mí me ha pasado que yo he tenido que caminar porque tenía que juntar dinero para pagarme el micro, para pagar comida. Entonces prefería caminar 1 hora o 2 horas, terminado el trabajo, de regreso a mi casa para ahorrar ese dinero que iba a utilizar para el pasaje. Yo de pronto era un lujo para mí un sábado en la noche comprarme un paquete de galletas. Era un lujo porque tenía que juntar para pagar el alquiler. El Señor permitió que luego pues uno pueda ir mejorando económicamente, que las cosas pudieran salir mejor de lo que antes salían y de pronto permitió de que esa situación vaya cambiando. Hasta el momento, por la gracia de Jesucristo, he podido tener algo propio, un departamento propio que es donde vivo. El Señor me enseñó eso. Cada vez que pagaba la facultad de teología, cada vez que pagaba la universidad, que en aquel entonces costaba 900 soles mensuales, ahora está mucho más, era para mí una lucha, era para mí dejar cosas, sacrificarme en otras, implorarle a Jesucristo que tuviera para pagar los 6 años. Es decir, eso a mí me ha ayudado muchísimo y eso es lo que dice San Pablo, sé andar escaso y sé andar sobrado. Y es la necesidad
de pronto la que nos ayuda a aprender a vivir con calma cuando estamos en tiempo de abundancia. Hay gente que tiene dinero y no lo ahorra. Hay gente que tiene dinero y prefiere comprarse el iPhone carísimo, prefiere gastarse en el zapato de marca o en la ropa carísima. Hay gente que busca eso. Y hay gente que vive de la apariencia, tratando de sostener un estilo de vida caro y costoso en vez de ahorrar para un futuro. La vez pasada una amiga que aprecio y quiero mucho y que viaja mucho ella y que está bien que viaje mucho, pero le dije sería mejor que ahorres para tener un departamento propio. Sería mejor eso. A veces nosotros podemos despilfarrar los recursos que Dios nos da para sacar adelante de nuestra vida. Nos preocupa a veces tener una vida ostentosa y nos preocupa a veces lucir algún tipo de comodidad y de pronto esto es importante, la necesidad nos ayuda a entender y a darle valor al dinero, a darle valor a las cosas que tenemos. El apóstol San Pablo luego dirá, estoy avezado, es decir, estoy entrenado, estoy acostumbrado a todo y en todo. En la vida, lo que más nos enseñan son las experiencias negativas. Y recuérdalo bien, que nadie te diga que de lo negativo no se aprende. Sí, de lo negativo uno aprende mucho, uno aprende muchísimo. Como ya lo hemos enseñado, por eso en cada situación difícil de nuestra vida hay algo que aprender, hay una oportunidad que se nos está brindando ahí, primero para conocernos, para saber quiénes somos, para tener una mirada profunda de nosotros, de nuestras limitaciones, de nuestras capacidades, de nuestros errores, de aquello que tenemos que mejorar, de nuestros pecados, para sabernos siempre necesitados de la gracia de Dios. Las crisis son oportunidades entonces de crecimiento para aprender a hacernos desde ahí mejores personas. Entonces, fíjate lo que el apóstol dice en este contexto dramático de su vida, en este contexto difícil de su vida. He aprendido a contentarme con todo, a contentarme con lo que tengo. He aprendido a andar escaso y sobrado. Estoy acostumbrado a todo y en todo. Este momento dramático de su vida no lo ha llevado a deprimirlo, no ha llevado al apóstol a que se ponga a llorar, a que se desanime, a que se desaliente, a que diga Dios, ¿por qué a mí? No lo ha llevado a entristecerse, al contrario, lo ha llevado a buscar una experiencia profunda con Jesucristo y a crecer interiormente desde esa experiencia de dolor. Es en este contexto en que encontramos estas palabras del apóstol San Pablo. Todo lo puedo con aquel que me da fuerzas. Estas palabras del apóstol San Pablo no son un eslogan de la fe. Estas palabras que le encontramos en un gorro, le encontramos en un polo, le encontramos en un afiche, le encontramos en una imagen. Estas palabras no son un eslogan de la fe. Estas palabras no nos hablan de autosuperación. Atención a eso. Estas palabras no nos hablan de autosuperación, ni nos hablan de que vamos a alcanzar sueños, ni nos hablan de que vamos a alcanzar metas personales con Cristo. Estas palabras no nos hablan de esto. Estas palabras significan que es ahí, escúchalo bien, es ahí cuando todo ande mal en tu vida, cuando estés rodeado de problemas. Es ahí cuando pienses que no hay una salida, que no hay una solución. Es ahí en que puedes encontrarte en el peor momento de tu vida y cuando sientas que ya no puedas más, que Cristo va a venir en tu auxilio para darte fuerzas.
Eso es lo que significa este texto. Cristo va a venir en nuestra ayuda, va a venir a socorrernos cuando sintamos que no podamos más, cuando sintamos que estamos desanimados, cuando estamos a punto de rendirnos, en los momentos más dramáticos de nuestra vida, en los momentos en que no vemos salida a la crisis en la que estamos. Es en ese momento que Jesucristo va a venir a ayudarnos, que Jesucristo va a venir a socorrernos, que Él va a venir a darnos una mano, aún cuando los demás se hayan ido, aun cuando los demás se hayan apartado. Cristo va a venir a socorrernos, va a darnos fuerzas para que no nos rindamos. Amén. Pablo dice, ¿de dónde le viene esa capacidad para andar contento en medio de crisis? ¿De dónde le viene esa capacidad para haber aprendido a andar en escasez y en abundancia? ¿De dónde le ha venido esa capacidad? Porque está acostumbrado a lo bueno y a lo malo. Está acostumbrado a todo y en todo. Pablo nos va a decir de dónde le viene esa capacidad de andar contento en medio de la necesidad, en medio de la adversidad. Esa capacidad no le viene a él de él mismo. Esa capacidad le viene de Jesucristo. No habla de autosuperación, no habla de que él de pronto tiene una capacidad impresionante de resiliencia, que él tiene una habilidad extraordinaria para soportar el dolor. No, el apóstol nos está diciendo que es en el momento dramático de su vida que Jesucristo le está dando fuerzas para que no se rinda. Para que no se rinda. ¿Cuántos de ustedes hoy están desanimados? ¿Cuántos de ustedes quieren hoy rendirse porque la vida se les ha puesto dura y probablemente se te ha puesto dura desde temprana edad? Probablemente tú has sido violado, violada, has vivido con dolor el adulterio de tu padre o de tu madre, vives con un padrastro o una madrastra y te tocó vivir con sufrimiento esa separación de tus padres. Probablemente en este momento tu papá y tu mamá no saben que tú te cortas y te autolesionas. Probablemente tu papá y tu mamá no saben que tú en las noches no puedes dormir. Probablemente tu papá y tu mamá no saben que sufres de anorexia y de bulimia. Probablemente tu padre o tu madre no saben que estás teniendo pensamientos suicidas. Probablemente en este momento tú te sientes tan solo, rodeado de tanta gente, tan solo, teniendo a tantos a tu alrededor. Y probablemente es en este contexto que tú quieres rendirte, joven. Es en este contexto que piensas, ¿para qué luchar? Es en este contexto que estás pensando, me voy de la universidad. Es en este contexto que dices, ya no quiero estudiar. Es en este contexto que piensas, no soy bueno en la vida, he fracasado. Probablemente muchos, por esa experiencia dura de vida que están teniendo, muchos están como el apóstol San Pablo, necesitados de que Jesús le ayude. Dime, joven, dile a Jesús, necesitas que en este momento Jesús te ayude. Necesitas en este momento de debilidad que Él venga a darte fuerzas. Cristo en esta hora quiere darte fuerzas. A ti que estás débil, a ti que estás cansado, a ti que estás desmotivado, a ti que te sientes que has fracasado, a ti que estás con luchas internas. Cristo quiere venir a darte fuerzas. A ti que estás a punto de rendirte en algo ante una situación que exige más esfuerzo, más luchas. Tú que piensas que
es el final, ya no vas a poder lograr nada, mejor rendirse. Hoy el Espíritu de Dios a través de este texto te dice, todo lo puedes, pero no tú solo, no con tu capacidad, no con tus habilidades, no con tus estrategias, no según tus planes, no de tu fuerza interior, no, todo lo vas a poder. Todo aquello que tú dices, esto es insoportable, esto no lo puedo soportar, ¿cómo voy a salir de esto? Esos momentos críticos de tu vida, dice el Señor, todo lo puedes, pero con aquel, con Jesús, con aquel que te va a dar fuerzas, con aquel que te va a dar la gracia para salir de la anorexia, para dejar la masturbación compulsiva, para dejar el consumo de pornografía, para dejar de cortarte y de autolesionarte, por dejar ese problema de anorexia y de bulimia, por dejar ese problema de alcoholismo y farmacodependencia que tienes, para salir de la depresión y de la ansiedad. Cristo te va a ayudar, porque si lo hizo conmigo, también lo va a hacer contigo, joven. Porque esas experiencias de fracaso en mi vida, cuando yo estaba internado en la Mesón de Santé de Chorrillos, porque tenía un problema cardíaco y se me venían las crisis de pánico y no pensaba en el futuro y pensaba si siempre mi vida iba a ser así. Es en ese contexto que este texto bendito comencé a meditarlo. Todo lo puedo con aquel, con la gracia que me da Jesús, con la fuerza que me da el Señor. Podré salir adelante de esta situación, podré superar esta crisis, saldré de esta depresión, saldré de esta ansiedad y podré construir una vida sólida en Jesucristo, mi Señor y Salvador. Todo lo puedo en aquel que me da fuerzas, en aquel que me capacita con su gracia, con su Espíritu Santo para salir adelante. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Cristo hoy viene a darte esa capacidad que a ti y a mí nos está haciendo falta para enfrentar lo que no queremos enfrentar, para enfrentar lo que tanto nos cuesta, para enfrentar y declarar victoria frente a nuestras adversidades. Cristo hoy viene a darte la capacidad para enfrentar la vida y para enfrentar esos momentos difíciles y duros que probablemente hoy te están tocando vivir. Cristo hoy viene a ayudarte a sacar tu vida adelante. Joven, prohibido rendirse, porque este no es el final. Este es simplemente el comienzo de muchas batallas y de muchas victorias que en Cristo Jesús tú vas a tener. El Señor te dice en esta hora que Él va a estar contigo. No temas, que Él va a estar contigo hasta el final. Joven, prohibido rendirse. Prohibido rendirse. Si algo no te ha salido bien, vuélvelo a intentar. Si has jalado en la universidad, vuélvelo a intentar. Si de pronto las cosas no salieron como tú lo esperabas, yo te digo que dobles las rodillas y que comiences a orar y no dejes de orar hasta que tú sientas tu corazón lleno del Espíritu Santo de Dios y te sientas capaz de enfrentar aquello que tú no crees que vas a poder, aquello que tú piensas que no vas a lograr. Joven, prohibido rendirse. En la vida, como te he contado en mis testimonios, yo he tenido muchas experiencias de fracaso y he tenido muchos momentos difíciles. Ser el guardián general de un movimiento no es para nada fácil. Hay gente que me dice, hermano, yo quisiera tener un ministerio como el tuyo. Y yo le digo, si quieres, te lo entrego. No sabes lo que pides, las luchas, las batallas, las mortificaciones, los sacrificios
los momentos de amanecida, estudiando, preparando temas, retiros, las veces que a veces no hay que comer porque no alcanza el tiempo, no hay para dormir porque no se puede. Y es en todo ese contexto, de pronto, que uno entiende, todo lo puedo con Cristo. Sin Él no voy a poder nada. Solo es con Cristo. Sin Él no voy a poder nada. Todas las misiones que a mí me han tocado realizar en Alemania siempre han tenido algún grado de complicación, siempre. Antes de que mi esposa y yo quedáramos embarazados, a mí se me nota también la barriga, antes de que mi esposa y yo quedáramos embarazados de nuestro primer hijo, Jacob Eliú, nosotros tuvimos una pérdida. Tuvimos la pérdida de un niño, de un bebé. Mi esposa y yo nos enterábamos que ella estaba embarazada y recuerdo que justo estaba dándole una charla a mis hermanos del movimiento, estaba tratando de animarlos y mientras le daba la charla, mi esposa me escribió un mensaje que estaba en el baño y que estaba sangrando. Terminé la charla y me la llevé a mi esposa de emergencia al hospital Rebagliati y estuve toda la madrugada estuve esperando que se la atendiera. Estuvimos de un lado a otro lado, se estableció más o menos mi esposa, pero desgraciadamente perdimos a la criatura. Tuvo un aborto espontáneo y esto fue muy doloroso para ambos. Yo traté de que mi esposa no me viera llorar, traté que mi esposa no me viera sufrir, porque entiendo que ella era la que sufría más, porque la criatura murió dentro de su vientre. Y para una mujer, para una madre, este debe ser un hecho dolorosísimo, perder la ilusión. Y es en esa lucha interior que yo en mi corazón le decía a Dios, Señor, pero ¿cuántas veces yo he orado por mujeres que han tenido este mismo problema que mi esposa y se han sanado? Y sus problemas lo han superado y han tenido a sus hijos. ¿Por qué tú no lo has permitido? Y estaba en mis luchas internas, estaba en mis conflictos, estaba en eso, que dices, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué? No entiendo. Y es en ese contexto dramático de mi vida que me tocó dar un retiro de sanación interior para 500 personas. Y tenía que estar firme y tenía que estar fuerte. Mi esposa, por un lado, la tenía que acompañar, la tenía que atender, la tenía que soportar. Y cuando ella se quedaba dormida, yo me venía aquí a llorar mi pérdida, a llorar mi luto. Y después de eso, a preparar los temas que tenía que preparar para el retiro que tenía que hacer. Es en ese contexto dramático de mi vida que de pronto el Señor a mi mujer y a mí nos tuvo misericordia. Cuando una mujer ha tenido la pérdida de un niño o ha dado a luz, se le tiene que hacer algo que se llama legrado uterino, se le tiene que limpiar para que no queden residuos que pueden generar una infección y probablemente la muerte. Cuando fuimos a hacerle eso a mi esposa, el médico nos dijo, es que parece un milagro, no ha quedado nada, está impecable el útero, intacto. Entonces, una hermana de nuestro movimiento, la hermana Lili, la que ha hecho la alabanza, la animación, ella es doctora y nos dijo, hermano, eso es raro que pase. Eso es ahí Dios está actuando. Entonces yo me quedé con eso y al siguiente mes es cuando mi esposa, en la comunión que hacíamos diaria, ella me dice, estoy recibiendo 2 hostias. Y mi esposa quedó embarazada en el lapso de un mes. Fuimos al ginecólogo y nos dijo, esto es imposible. O sea, has tenido una pérdida hace un mes y después de un mes otra vez has vuelto a quedar embarazada. Es imposible. Sin embargo, ahí estaba mi hijo, pues. Nuestro hijo nació. Bendito sea Jesucristo. Nuestro hijo Jacob nació. En psicología se les llama los niños arcoíris, que para aquellos que somos padres y hemos perdido a un hijo, vienen a alegrarnos.
y de pronto, estando contentos con nuestro hijo, al tercer mes le da una infección a los bronquios terrible que lo llevó a estar en emergencia. Imagínate la crisis en la que entramos, la pérdida del hijo que habíamos tenido, y ahora teníamos a este hijo con 3 meses de edad y estaba con inhalador. Yo lo tenía que cargar y ponerle la mascarilla. Lloraba mi niño, a mi esposa la tenía que tener fuera porque lloraba el niño, lloraba mi esposa y tenía que llorar yo también, así que la saqué a ella para consolar y darle fuerza a mi hijo en ese momento como padre, ¿no? El padre a veces tiene que sostener emocionalmente a toda la familia. Entonces, en ese contexto, que mi hijo está el primer día en emergencia, segundo día en emergencia, el médico me dice, si su hijo está otro día más en emergencia, esto se va a volver grave. Entonces comencé a orar, comencé a clamar, y justo nos tocaba viajar a Alemania. Yo me puse a orar y preguntarle al Señor, Señor, ¿viajamos a Alemania o no? ¿Viajamos a Alemania o no? Y el Señor en mi corazón ponía que debíamos ir. Entonces fuimos, después de que el médico nos lo autorizó, fuimos, mi hijo estaba utilizando inhaladores, utilizaba vaporizadores, es decir, la pobre criatura utilizaba tanto medicamento a tan temprana edad, ya había cumplido los 4 meses, y así viajamos a Alemania. El Señor, en su gracia infinita, sabía lo que hacía. Cuando te conté que nos llevaron al santuario de Nuestra Señora de Lourdes y yo le hice esa petición, el Señor nos llevó y permitió este viaje a Alemania por una cuestión. Cuando nosotros, el médico nos dijo que nuestro hijo iba a tener necesidad de recibir este tratamiento, inhalación por siempre, por siempre. Cuando llegamos al santuario de Nuestra Señora de Lourdes, lo primero que hizo mi esposa es agarrar del agua de la fuente y dársela de beber a mi hijo. Y los niños a esa edad no botan flema. Mi hijo botó una flema blanca grande por la boca y también por el trasero. Y en ese momento mi hijo se alivió. El Señor lo sanó. No necesitó de inhalador, nunca más. En ese momento le cortamos todas las medicinas porque vimos la gracia poderosa de Dios efectiva en ese instante, en ese preciso instante. Y todas estas experiencias que te cuento siempre son así. Estando luego hace 2 años también en Alemania, mi padre se puso mal y entró en crisis y estaba a punto de fallecer. Y yo le decía al Señor, Señor bendito, que mi padre no se me muere estando yo de misiones acá en Alemania. Estaba justo en la zona de Winterlingen, entonces oraba y le decía al Señor que no se muera mi padre estando yo acá. El Señor me permitió regresar a Perú, pude estar con mi padre y mi padre falleció al siguiente mes, y después de 4 días muerto mi padre, tuve que salir de misiones con mi familia en la ciudad de Chiclayo a dar un taller de toda una semana de liberación y a darle retiro a mis hermanos del movimiento allá. El año pasado, este año, tiempo de pandemia, también viajamos a Alemania. Fue nuestro tercer viaje misionero a esta latitud de Europa. Mi esposa estaba embarazada con 6 meses de embarazo de nuestra hija Fátima del Rosario, mi hijo Jacob ya con 2 años y medio. Entonces viajamos toda la familia en época de invierno, muy helado por ahí, y salimos a hacer misiones. Y apenas llego a Alemania, estando ya yendo hacia la zona de Frankfurt, en donde íbamos a empezar las misiones, en medio de la pandemia que ya vivía Europa. Acá todavía no llegaba a Perú, pero sí le estaba viviendo ya Europa. Así, en ese contexto dramático de la pandemia, el Señor nos pidió que fuéramos para sostener la fe de los hermanos, para alimentarles en el conocimiento y en la experiencia de Cristo, ¿no? Mucha gente me criticó: hubieras viajado tú solo, no hubieras llevado a tus hijos, que ha sido un hecho irresponsable. Bueno, ellos no conocen mi relación con Jesús.
Y estando en el tren de Winterlingen, viajando hacia Frankfurt, me llaman por teléfono y me dicen que a mi mamá le había dado un infarto al miocardio. El infarto al miocardio normalmente nadie sobrevive. Las mujeres son las que tienen menos probabilidad para sobrevivir a un infarto. Entonces, en ese momento yo recibo la noticia y se me baja la presión, sentí un golpe en el pecho, comencé a orar y en mi interior pensaba, probablemente mi madre fallezca, probablemente mi madre muera, estando yo aquí. Pedí oración a mis hermanos del movimiento, pedí oración a la gente que me había dado la oportunidad de misionar allá en Alemania, y es en ese contexto que el sacerdote, el padre Nikolaus Ostrovsky, el que es el asesor del movimiento en esta latitud, el asesor de la comunidad Gólgota, en ese momento se comunica y manda un mensaje y me dice si deseo regresarme al día siguiente a Perú para que me compren el pasaje y estar con mi madre. Yo en ese momento recordé lo que decía la palabra de Dios. Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Tú tienes que anunciar el reino de los cielos. Entonces, en mi oración hablé con el Señor y le decía, si yo regreso, no hay garantía de que mi madre sobreviva. Si estoy allá, no voy a sumar. Voy a pedir desde acá al Señor que mi madre salga airosa de esta situación. Y mi madre salió airosa de esa situación. Tiene más vidas que un gato, mi vieja. Más vidas que un gato tiene mi mamá. Y bueno, en ese contexto evangelizando, comenzamos a atravesar, a comenzar a vivir la situación dramática de la pandemia, en donde se cerraron las fronteras de Suiza, a donde íbamos a ir a Zurich, ya no pudimos llegar ahí, íbamos a hacer más misión en otras zonas y no podíamos porque se comenzaban a cerrar las fronteras y de pronto nos enteramos que ya no podíamos regresar a Perú. ¿Qué íbamos a hacer en Alemania? ¿Qué íbamos a hacer ahí en un contexto de pandemia? Es un país carísimo y los recursos que yo tengo ahorrados acá no me iban a alcanzar para una semana siquiera ya. Entonces, fue difícil porque estuvimos con mi esposa de un lado a otro lado. Hay hermanos que nos tuvieron que llevar comida, hermanos que nos dieron dinero para comprar luego pasajes para regresar. Al final nos cancelaron un viaje, nos cancelaron otro viaje. La aerolínea nos decía, los podemos dejar en Brasil, en Sao Paulo, y de ahí ustedes ven cómo regresan. Y Sao Paulo era el lugar en donde había más casos de COVID. Mi esposa estaba ya entrando al 7º mes de embarazo, y si mi esposa entraba en el 7º mes de embarazo, ya no podíamos regresar. Íbamos a tener que quedarnos hasta el mes de septiembre u octubre, porque solamente te permiten viajar con 2 meses antes de dar a luz, o sea, hasta el 7º mes, 8º y 9º ya no viajas. Entonces estábamos en esa situación dramática que decíamos, ¿y dónde vamos a estar? Estábamos buscando a través de la iglesia un lugar que nos acogiera como personas asiliadas. Estábamos en una situación bastante dramática hasta que por la embajada de Perú se nos trajo desde Alemania a todos los que estábamos en Europa. Vinimos con gente que estaba enferma, con gente que estaba contagiada, con gente en el avión con riesgo de contagiarnos, y el Señor nos salvó de todo eso. Tuvimos que estar en cuarentena en un hotel. Estuvimos 2 semanas como encerrados, como encarcelados en un hotel. Y después de eso regresamos a nuestra casa, finalmente desde donde predico. Hermano, alguien un día me dijo, a mí me gustaría tener el ministerio que tú tienes. Y yo le digo, ojalá que te atrevas, porque el Señor ha hecho de mi vida una aventura. He tenido momentos dramáticos, momentos de pérdida, momentos de llanto, momentos de dolor, experiencias amargas, dolorosas. Y yo digo con esta frase, todo lo puedo.
pero no yo solo, no es mi capacidad, con Cristo. Cada momento difícil de mi vida, tú me ves de rodillas aquí, rezándole a Jesús, pidiéndole al Señor, dame fuerza, dame inteligencia, dame sabiduría para saber qué hacer, para afrontar esta situación, porque todo lo puedo en aquel y con aquel que me da fuerzas. Joven, para terminar y hacer una breve oración, porque ya tienen que hacer unas dinámicas y ya nos está ganando el tiempo. Si estás atravesando un momento difícil, si estás atravesando una situación dolorosa, no te rindas. Ora, ora. El día de mañana, que es nuestro último día de retiro, y siempre el último día de retiro, el Señor tiene muchas gracias que darnos. Yo te voy a pedir que le pidas al Señor ser fuerte ante la adversidad, ser perseverante ante la dificultad. Pídele al Señor que te dé endereza, que te dé fortaleza interior, porque esto que hoy se habla tanto en nuestro tiempo de la resiliencia, esto en teología es el don de fortaleza que todos hemos recibido en el día de nuestro bautismo y hay que pedirlo que se acreciente en nuestro interior. Ahí en donde te encuentras, ahí en donde estás, voy a hacer una oración por ti y contigo. Antes de que me gane el tiempo, tienen acá, van a tener un compartir en donde te puedes desahogar, en donde puedes contar tu situación. Si tú tienes preguntas, puedes hacerlas para que luego el día de mañana las pueda contestar y podamos orar por ustedes. Si no tienes una comunidad, quieres tener una experiencia de Jesús con nosotros, los misioneros de Santa María de Nazaret, yo encantado y mis hermanos encantados de acogerte y de ayudarte a acercarte más a Jesucristo, el Hijo de María Santísima. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú conoces nuestras luchas. Tú sabes muy bien por lo que en este momento estamos pasando. Conoces tú, Señor, nuestras debilidades, nuestros miedos y esa terrible tentación que ahora tenemos de rendirnos. Amado Cristo, ayúdanos, Señor, a ser perseverantes. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a creer en ti, a ponernos en tus manos. Concédenos la gracia de fortalecidos por tu Espíritu Santo, fortalecidos por tu Espíritu Santo, podamos, oh Señor bendito, salir adelante en medio de toda situación, en medio de todo acontecimiento difícil y doloroso. Yo te pido, Señor, por cada uno de estos jóvenes, por los que están atravesando un momento difícil, atravesando una situación dolorosa, por aquellos que se sienten solos, poco atendidos, poco valorados, poco amados, por aquellos que se sienten abandonados, por aquellos que están desanimados, para que en este momento tu Espíritu les dé fuerza, cobren ellos ánimo y en el nombre de Jesús se levanten para seguir avanzando. Dios santo, Dios bendito, dales la capacidad y la gracia para que puedan, Señor, tener la fortaleza para enfrentar la vida. Robustece las rodillas que tiemblan, las manos débiles, los corazones vacilantes. Que el Señor te bendiga, hermano, hermana. Que Él te libre de todo mal, haga resplandecer sobre ti su rostro y en el día de tu angustia venga a auxiliarte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor esté contigo,
bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santísima María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Joven, prohibido rendirse. Y si necesitas un espacio de perseverancia, entra a alguna de las comunidades nuestras. Y si ya estás en alguna comunidad, no te olvides que el primer sábado del mes, la comunidad de jóvenes Adonai da un evento que se llama Jóvenes para Cristo. Es un evento hermoso que ellos realizan para que tengas una experiencia alegre con Jesús. Y este hermano tuyo, a través de mi página de Facebook, Algo que Decir por Israel de Cristo, voy a transmitir todos los terceros sábados del mes un tema de sanación para jóvenes en este espacio que he decidido llamar Joven, a ti te digo, levántate. Te animo también a que participes del 23 al 27 del mes de noviembre, es decir, dentro de 2 semanas, durante todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, del 23 al 27, en horario de 8 de la noche, Lima, Perú, voy a estar haciendo un taller de sanación que se llama Sanando mi autoestima, y lo voy a transmitir de manera gratuita a través de mi página o a través de mi fanpage en Facebook, Algo que Decir por Israel de Cristo. Ya los hermanos se van a ir mostrando la agenda de actividades que tenemos. Que el Señor Jesucristo te bendiga, que este plenario que van a tener sea de ayuda y de desahogo para ti. Conmigo nos encontramos el día de mañana en el cuarto tema. Pase bien. Hasta luego.